Hola Sagitario, bienvenido al Eli Astral. Te invito a suscribirte, activar la campanita y a ver el video completito para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados y también participes por premios. Bueno, hoy estamos en tu tarot especial llamado Esto quiere decirte esa persona especial. Si escuchan ronquidos por ahí es mi Loki que se vino a dormir al estudio. Y recuerda que si quieres saber acerca de economía, puedes ir a tu tarot semanal. Si tú quieres saber más bien acerca de lectura para solteros, puedes ir a tu especial amor. Y que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo o género, a quien vaya dirigido, que es general. Y si tú ya quieres algo personalizado, pues en mi primer comentario están mis datos de contacto. Esta lectura tiene 3 partes. Siempre debes escuchar a tu ascendente porque si no queda pues incompleto. Si usted no conoce el suyo, en el primer comentario le dejé un link para que lo pueda consultar. Y recuerde, vamos primero con el mensaje general para su vida, para todas las áreas de su vida de parte de los ángeles, luego la respuesta en cuestión y después vemos qué nos aconseja el tarot al respecto. Bueno, si tiene una petición especial de oración, déjamela ya mismo en los comentarios y con todo el gusto, con todo el amor, lo haré por ti. Escribir es tu fuerza. Mira que siento que algunos de ustedes están reteniendo tantas cosas por decir. Quieres mandar un mensaje y no lo has enviado. Creo que este es el momento perfecto para tomar la iniciativa de por fin mandar ese mensaje, quizás a propuesta de trabajo, un proyecto, ese mensaje haciendo las paces con alguien o al menos despidiéndote, cerrando un ciclo. No permitas que el año inicie de esta manera sin haber intentado hacer un cierre. No sé para quién vaya específicamente esta lectura, pero te está diciendo hay un mensaje de despedida o de cierre que tienes que mandar para hacer un cierre de manera sana y adecuada. Y este es el momento, este es el tiempo para hacerlo. Hay una historia que ya no va a ir más y en el fondo de tu corazón lo sabes. Así que envía ese mensaje o arriésgate a ver qué pasa si las cosas realmente se pueden componer. Por otro lado te dice no faltes a tu palabra. Veo que algunos de ustedes han tomado una decisión importante. Puede haber sido de colocarse este año como prioridad y hoy el universo les está diciendo que actúen de manera coherente con esto. Que si ya fue algo que eligieron, que si ya es algo que han escogido, pues digamos se mantengan en esa posición. Veo que para algunos corazoncitos viene bastante sanación, viene bastante como curación y restauración a nivel emocional y que el universo definitivamente les quiere ayudar, pero también es necesario poner de tu parte y hacer las cosas que sean necesarias para poder tener este cierre. Definitivamente hay esta situación en la cual tienes que ver las cosas desde una perspectiva, digamos ya de finalización para poder avanzar en tu vida. Te dice en sueños tendrás revelaciones. Veo que los próximos días realmente van a ser días de mucha conexión con el plano espiritual. Si tú crees que realmente a través de los sueños el universo va a empezar a dar respuesta y a contestar todas tus peticiones, escribe gracias universo en el comentario. Porque siempre que somos agradecidos, el universo nos bendice aún con más. Cuando vivimos pensando desde la escasez, y no agradecemos, siempre es como que las bendiciones se cortan, ¿saben? Pero yo aquí veo una situación que por fin tiene un final y que esto te va a permitir avanzar
avanzar. Vamos ahora a pasar a la respuesta de la pregunta en cuestión y en ese sentido vamos a ver qué letras o iniciales son importantes para ustedes. Tenemos la letra N, la C, veo una M, una A y por aquí hay otra W. Recuerden que esta puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno, antes que nada, mensaje del oráculo para ustedes en estos días. Se me pasó, qué pena, perdón. Canalizado por las potestades Sencinel. Les dicen, cuidado con tus ideas negativas, pueden llegar a caer en errores fatales o vicios destructores. Purifica tu mente. Recuerda que te estaba diciendo que ya es momento, que ya es tiempo de hacer un cierre. Pues si no lo haces ahora, yo siento que este 2022 va a ser casi que una repetición de 2021. No sé por quién exactamente me esté dando este mensaje, pero te está diciendo ya hay algo que hay que soltar, ya hay algo de lo cual hay que desprendernos de una manera definitiva y significativa sin mirar atrás. Bueno, vamos a pasar ahora a la respuesta a esta pregunta. Si tienes una persona especial, di el nombre completo, te invito a suscribirte, activar la campanita, apoyar así nuestro refugio de animalitos rescatados. Y recuerda que esta lectura aplica tanto si es tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, si están juntos, separados o en contacto cero. Esto te quiere decir respecto a lo que siente, perdón, respecto a lo que piensa, a lo que quiere. Esto es lo que se espera de ti. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Géminis, Aries, también hay Acuarios, Libras, Leos. Bueno, en cuanto a sus sentimientos, yo veo que es una persona que está muy ilusionada contigo, ¿sí? Vemos a través de este 3 de copas que es alguien que tiene esperanza. Esperanza en que en todo lo que pase contigo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que haya sucedido, a pesar de lo en medio, de todo lo que les rodee, las cosas salgan bien contigo. Veo que incluso dentro de las ilusiones de esta persona podría estar un embarazo, tener un hijo contigo, ¿sí? Y yo realmente, a esta persona le siento mucha esperanza. Yo le siento como cuando realmente hay como esas mariposas en el estómago, mucha dopamina aquí. Sin embargo, tenemos al lado este 7 y me dice que hay algo que le está generando una especie de inseguridad. Creo que le da miedo tanto que está sintiendo. Le da miedo estrellarse porque sus sentimientos hacia ti son demasiado grandes. Veo una persona que está tan enamorado, tan enamorada, que se asusta ante todo esto que está sucediendo, ¿sí? Veo que avanza, pero avanza con algo de inseguridad. Siento que es una persona que normalmente no ha estado muy asociada al compromiso, que quizá tú seas la primera persona con quien piensa las cosas en serio, pero todo esto genera una barrera, ¿sí? De esto me habla este 2. Veo que ese miedo y que esa inseguridad es una barrera con esos verdaderos sentimientos de los cuales me habla este caballero de copas. Mira que al estar sobre un caballo nos habla de velocidad, nos habla de
sentimientos que avanzan a pasos agigantados. Y yo siento que esta persona se frena, ¿sabes? Que es como si quisiera dar un salto, como si quisiera avanzar más en lo que tienen ustedes dos como pareja, pero se frena. Veo a través de este as de espadas invertido una persona que de cierta manera a veces es distante, fría contigo y que tú incluso te preguntas si es que hay un tercero, si es que hay alguien más. Yo realmente no percibo que aquí haya un amante, no me salen las cartas de una tercera persona, de un triángulo amoroso, pero sí percibo mucha inseguridad en esta persona. Veo que es alguien que se va con mucha prudencia. Este 2 de bastos, cuando lo estudiamos en el manual, nos habla acerca de avanzar con prudencia también por los enemigos que podrían sabotear todo esto que está construyendo a tu lado. Esta persona dice: yo lo único que quiero obtener es paz, es tranquilidad, es un hogar, es felicidad, es la realización de mis esperanzas y me da miedo que me fallen, que todo vaya muy rápido o que terceras personas lo echen a perder. ¿Sí? Aquí esta persona, aunque siente demasiado y como te digo todo va muy rápido, está luchando mucho contra sus propios temores. Veamos qué nos dice el tarot egipcio al respecto, que te recomienda. Pero esto en sí es lo que el alma, el ser de esa persona quisiera decirte de manera clara, de manera directa y de frente si es que así pudiera. El descubrimiento, una persona que se confronta con lo que realmente está sintiendo en su corazón. Aquí yo veo a alguien, o me le ha caído cera, ahora lo tengo que quitar. Yo veo a alguien que se está dando cuenta de qué tanto es que significas en la vida de él o de ella, de qué tanto es lo que realmente importas. Veo la carta de la amistad y me resuena mucho que en los próximos días esta persona especial va a estar teniendo una especie de conversación con alguien muy cercano a él, muy cercano a ella, quizá alguien con quien le tiene mucha confianza para contarle sus cosas y que les va a estar diciendo algo como: mira, esto es lo que realmente me pasa y no sé qué hacer. A raíz de esa conversación aparece la carta de la transmutación y tiene aquí a Acuario representado y esa persona le va a decir: ¿sabe qué? Deje que las cosas fluyan. Deje que las cosas se vayan dando como se tienen que dar. No presione nada, no fuerce nada, pero tampoco se sienta mal porque sus sentimientos estén avanzando de manera rápida con esta persona. Entonces yo aquí realmente veo que hay un cambio positivo. Siento que esta inseguridad vamos a pasar a un plano mucho más seguro, mucho más estable, a un plano en el cual realmente esta persona y tú van a poder entenderse y que esto también te va a dar tranquilidad. Yo auguro un 2022 en el cual esta persona se abre un poco más y le puedes conocer un poco más. Siento que vamos a transmutar y que este cambio va a ser de adentro hacia afuera y que en ese sentido todo va a estar bien. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerda cumplir todos tus requisitos para participar en el sorteo de nuestras 2 lecturas que se sortean el día 15 y el último día de cada mes y estar en nuestros en vivo. Nuestros requisitos son: primero, estar suscritos; segundo, darle like al video; tercero, dejarnos un comentario con la palabra amor el día de hoy; y cuarto, activar la campanita para que siempre te lleguen todas las notificaciones. Comparte este video para que así apoyemos a nuestros animalitos rescatados y podamos llegar a más ayudas. Bendiciones.